Os voy a explicar un poquito qué es la gamificación esencial, porque hay mucha gente que lo que hace es confundir gamificación con juego. Y yo he dicho que es importante que en Inuit nos guste mucho el juego, pero no por el simple hecho de jugar, sino aquí en la presentación podéis ver que habla de una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo y profesional, es decir, todo aquello que podamos utilizar los juegos en un ámbito no propio del juego. El juego puede servirnos para entretenernos, para divertirnos, pero también para aprender y aprender mucho, solas y conjuntamente con otras personas. Y cada vez más el juego, en este caso la gamificación, se está implementando en diferentes ámbitos. Educativos es un lugar donde la gamificación es clave, sobre todo cuando hablamos de niños, adolescentes, porque sí que es verdad que de una manera natural un niño aprende jugando. ¿Qué pasa con los adultos, no? Entonces, es la mejor manera de conseguir los resultados muchas veces es, y luego lo explicará Luis un poquito más adelante, es desde la motivación. Él entrará un poquito más en todo esto, pero sobre todo cuando nos conecta con las emociones. Y el juego, indudablemente, siempre nos conecta con las emociones de cada uno. Podemos pasar un poquito la... Vale, entonces, la gamificación puede revolucionar procesos ligados al aprendizaje como las formaciones. Nosotros utilizamos en Inuit la gamificación en todo tipo de formación, no solo las certificaciones que ya hemos dicho, sino también en cualquier proceso de aprendizaje formativo muy concreto con escuelas, que trabajamos mucho con escuelas, con institutos, incluso con la universidad también, y luego también con cualquier empresa, del ámbito que sea. Muchas veces pensamos que la gamificación nos puede ayudar solamente esto, ¿no? Con niños o en algún que otro ámbito, pero la experiencia que tenemos, bastante dilatada ya en el tiempo, nos demuestra que con empresas a mejorar la comunicación, hacer acciones de team building, mejorar el traspase de... Perdonad, que a veces hablo algunas palabras y me salen en catalán. El traspase de... ¿se dice traspase? El traspaso de... ay, no me sale en castellano ahora. De maneras de hacer de cada una en la empresa al resto del equipo. Son cosas que con la gamificación fluyen de una manera muy natural. Jugando nos olvidamos un poquito, gamificando nos olvidamos un poquito de quiénes somos y de una manera natural vamos adquiriendo maneras de hacer y de ser diferentes y que aprendemos del resto también. Dentro de esta adopción de la gamificación, tenemos esta famosa campana de Gauss, que todo el mundo conoce, una campana de Gauss, donde tenemos facilidad de adopción alta y baja y tendencia a la resistencia. ¿Qué pasa? Tenemos los innovadores y los primeros seguidores o early adopters, que son los innovadores, los primeros innovadores 2,5, podríamos tener primeros innovadores, todos me podrían nombrar a Elon Musk, todos me podrían nombrar a Steve Jobs, todos me podrían nombrar al señor de Microsoft, Bill Gates, todos me podrían nombrar a Richard Branson de Virgin, innovadores. Y los primeros seguidores o early adopters no son los que hacen la fila para ir a comprar el iPhone, ¿ya? O la PlayStation 5, no son esos, son los primeros seguidores, los early adopters, son los que están primeros o están prediseñados o predestinados o tienen el pensamiento de adoptar esta innovación. Puede ser una tecnología, puede ser la innovación, los primeros adaptables a eso, ¿ya? Por ejemplo, cuando llegó Amazon, mis padres y mis abuelos eran como, no, yo no voy a comprar por internet porque me van a clonar la tarjeta, puede que se pierda. Eso ya se perdió, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, o qué es lo que tratamos de hacer nosotros? Tratar de tomar este 34% de la mayoría precoz que cruza este abismo, para que sean early adopters de la gamificación, que sean los primeros en adoptar la gamificación, y que la gamificación empiece a entrar
no por algo que sea como snob, ni como algo cool, ni como algo que va a funcionar porque está de moda, sino que realmente funciona a nivel de la andragogía, que es algo que dijo Begoña al principio. Los niños aprenden porque son niños. ¿Y qué pasa con nosotros los adultos? Nosotros los adultos cambiamos totalmente. Aprendemos de otra manera. Y la andragogía es eso, el aprendizaje del adulto. Y es muy complejo el aprendizaje del adulto. Fíjense que hay un tema que nosotros cuando estuvimos en el jardín infantil, recuerden todos los cuando estuvimos en el jardín infantil, si alguien tiene flechazos del jardín infantil, yo tengo flechazos del jardín infantil. Por allá por el año 79, 80, por ahí está el jardín infantil. Fíjense que del jardín infantil, o los que tienen hijos pequeños, los que tienen sobrinos, los que tienen nietos, no sé, los que tienen familiares pequeños, los niños en el jardín absorben como esponja. ¿Y por qué absorben como esponja? Que los estímulos en el jardín infantil son increíbles, son excepcionales. Ellos tocan todo, comen tierra, nadie les dice nada, hay conejos, hay animales, tocan esponjas, tocan textura, y no hay error. No hay el error. Y aquí es donde la gamificación se cruza con la agilidad. Se cruza con el agile, ¿ya? Y la agilidad y la gamificación van de la mano. No hay error, ¿ya? No está la cultura del error instaurada en los niños. Pero sí en nosotros sí. Entramos al colegio, miedo a equivocarnos. Te equivocabas y nadie se atrevía a decir que te había equivocado. Te equivocabas y eras castigado con una nota. Después en la universidad, institutos, centro de formación técnica, donde tú quieras, era estudiar, estudiar, estudiar. Y después entras a trabajar. Y entras a trabajar a una consultora grande, entras a trabajar a una empresa grande, donde también el error antiguamente era castigado, hoy día ha cambiado eso y vivimos en la cultura del error. Hoy día eso es bueno, les puedo contar desde el trabajo de nosotros, vivimos en la cultura del error en algunas empresas, donde la búsqueda del error anticipado es bien vista. ¿Por qué? Porque estamos anticipando el error a fallar rápido, a fallar barato. Y la gamificación también nos ayuda a eso, a fallar rápido y a fallar barato. Entonces, nosotros cuando éramos pequeños, planificábamos y hacíamos, planificábamos y hacíamos, planificábamos y hacíamos, planificábamos y hacíamos, como niños. Planificábamos y hacíamos nuestras cositas con cartoncito y mucha planificación y hacer. Y hoy día lo que hemos hecho y lo hemos transformado en verdaderos planificadores y hacedores al final. O sea, imagínense un proyecto de tesis, de tesina, o un proyecto de posgrado, es planificar, 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 planificar. Lo hago al final y al final me doy cuenta de los errores. Entonces, cuando todo eso yo lo invierto, me doy cuenta de que puedo aplicar gamificación, puedo aplicar agilidad y puedo mejorar muchas cosas. ¿Oye? A esto que estabas diciendo del tema de la andragogía, o sea, el adulto no aprende igual que el niño básicamente porque hay una base que ya está aprendida. Entonces sí que es verdad que lo que necesitamos los adultos cuando nos ponemos en marcha es aprender a partir de la utilidad que vamos a tener de aquello que aprendemos. No aprendemos por aprender. Cuando digo utilidad, incluso nos aprendemos las reglas de un juego para poder jugar y poder ganar o poder divertirme más. Pero sí que es verdad que aquel aprendizaje, o sea, tiene que haber una intención. Y todo esto tiene que ver con lo que antes estaba diciendo Lucho del enlace con la motivación. Cuando hablamos de gamificación, es muy importante que cuando la empleamos a la hora de, pues esto, en formaciones o en consultoría, en asesoría, en trabajo de comunicación o de roles en una empresa, etcétera, etcétera, es muy importante tener en cuenta que conecte con esa motivación, con el placer y la satisfacción de la persona, individual y colectiva, que estimule la curiosidad, porque si es algo fácil de adquirir, también nos aburrimos. Todo esto que estaba hablando de la teoría del flow, que nos haga superarnos y que nos haga también confiar en cada uno de nosotros. Necesitamos, en esta manera de aprendizaje de la andragogía, implica muchísimo la autoconfianza. Si yo empiezo a fallar y nunca me sale bien, también es una frustración importante. Por tanto, es importante tener en cuenta los niveles de cada uno a la hora de implementar cualquier cosa. Y luego también, ¿qué nos ayuda? A que a través del juego en el trabajo, en clase, no nos abrimos del todo. Vamos tomando roles en función de dónde estamos.
nos cuesta muchísimo abrirnos, hablar de ciertas cosas. Cuando esto lo transformamos o lo llevamos al escenario del juego, es mucho más fácil expresar los sentimientos. Esa frustración y todo esto, muchas veces intentamos poner aquello, la típica cara de póker, a mí esto no me ha afectado, pero por dentro me está recorcomiendo. Si esto lo convertimos en unos dados, en una ficha, en una carta, en elementos diferentes, nos es mucho más fácil expresar los sentimientos. Y luego hay otra cosa, los niños, estábamos diciendo que antes ellos aprenden así, es una tabula rasa, no saben nada y tienen que aprenderlo todo, nosotros sí. Entonces, cuando decíamos que tiene que ser útil, cuando entramos a trabajar a una nueva empresa, ¿cuántas veces no nos dicen que tienes que aprender todo esto porque esta es la normativa? O incluso cuando llegamos a la universidad, esta es la normativa. Yo he hecho un aprendizaje express de qué es lo que tengo que hacer nada más llegar a Chile por el tema de los temblores. Yo me quería morir esta mañana cuando me he despertado y veía que habían un montón, que han habido temblores esta noche pasada. Pues para mí es mucho más fácil, me hubiera motivado mucho más a aprendérmelo como los niños seguramente en la escuela, en el colegio cuando son pequeñitos, ¿no? Es aprenderlo de una manera pues divertida, pero muchas veces la necesidad impera. Entonces, si esto lo podemos hacer más llevadero para la persona adulta, en este caso para mí, pues el sufrimiento se convierte en satisfacción porque lo he aprendido y lo he adquirido. Más o menos es lo que quería decir para complementar todo lo que estaba diciendo Lucho del tema de la teoría del flow, de la motivación y del aprendizaje del adulto en contraposición o complementación a cómo aprenden los niños. Tenemos los tipos de player, como decía Begoña, y esto es fundamental en la gamificación. Los tipos de players. Aquí se nos puede caer el sistema completo si no sabemos quiénes son los tipos de players. Y hay que tener una premisa muy importante en la gamificación, que es que yo en 2 horas de juego puedo aprender más de una persona que en 3 meses de trabajo. Y esto lo hemos comprobado. ¿Por qué? Porque la persona jugando se suelta, jugando se muestra a sí mismo, muestra lo mejor y lo peor de esa persona, ¿ya? Y esto es algo que es radical, ¿ya? Es el efecto casino que uno le llama. Si alguien ha ido alguna vez a un casino, yo siempre hablo de este ejemplo, yo vengo de familia que sabe de mucho casino, no voy a decir por qué, pero familia de casino, no. Los casinos, el efecto casino, si alguien ha ido a un casino alguna vez, cualquier casino, los casinos, tú no sabes si está de noche o de día. El casino dentro no hace ni calor ni frío, siempre te están atendiendo bien. El sonido y las luces te llaman la atención, te llevan a un estado donde tú no te das sueño, no te cansas. Los casinos inyectan oxígeno en el aire para que tú no te canses y sigas jugando. Entonces, está muy ligado al juego, ¿ya? Los tipos de players están muy ligados al juego. Y están los famosos killers, ya que no es malo ser killer. Yo aquí voy a denunciar a Begoña. Begoña es killer. Begoña es una killer, ya, es una killer. Yo también soy killer, pero no es malo ser killer, ¿ya? El jugador killer, es el jugador que quiere terminar rápidamente la operación, quiere terminar rápidamente el juego, quiere desestabilizar al sistema, quiere terminar porque quiere desestabilizar el sistema, quiere ser más rápido que el sistema. ¿Ya? No es malo ser killer, no es que va a llegar una persona con una ametralladora a la empresa y les va a disparar a toros. No, eso no es un killer, ¿ya? Entonces, ¿es bueno que haya killers? Es bueno que haya killers. Después están los socializers. Hay muchos socializers, ¿sí? De repente tenemos mixtura. Puede ser socializer, puede haber un killer socializer, puede haber un killer socializer. Los socializers son los jugadores que son más sociabilizadores, que van a jugar y van a sociabilizar. ¿Ya? Los antiguos, cuando las abuelas se juntaban en los antiguos juegos de brisca, iban ahí a jugar las cartas, iban a sociabilizar, no iban a ganar, iban a sociabilizar. Entonces, socializers en un equipo de trabajo, o en una empresa, o en una startup, si hay un socializer, es importante que hayan socializers. Luego están los achievers, o archivers, que son los coleccionadores, los que coleccionan. Y aquí se me va a caer el carnet de identidad, la cédula de identidad. Todos se recordarán de Pierno Doyuno y Patán, cuando el palomo mensajero antiguamente. El palomo mensajero antiguamente, cuando daban esos monitos de Hanna-Barbera, cuando Patán hacía de las suyas, ¿qué es lo que hacía Pierno Doyuna? Le entregaba una medalla y Patán se abría la piel y se guardaba la medalla. Eso es un achiever.
lo hace por el reconocimiento, ¿ya? Entonces, hay muchas personas que se mueven solo por el reconocimiento, y hay que entenderlo, que está en la naturaleza de la persona, no es bueno ni es malo, pero hay que saber quiénes son, identificarlos, porque si esa persona tú no la vas a reconocer, esa persona se va a salir del flow. Entonces tengo que tener muy claro quién es la persona, quién es achiever, porque hay que estarles reconociéndolos constantemente para que no se salgan y no se vayan, porque si la persona es buena, yo quiero evitar que se vaya, y no es un tema de subirle el sueldo o las condiciones laborales, y no es un tema de reconocerla. Hay gente que necesita ser reconocida, porque somos personas, seres humanos. Aquí se me sale el Agile Coach, pero somos seres pensantes, mente, cuerpo y alma. Entonces, tiene que ver con el achiever. Y después está el explorer, que es muy importante, porque el explorer es el que se cambia de punto de vista, el que está constantemente viendo distintos puntos de vista, y viendo desde arriba, viendo desde abajo, moviéndose, entre comillas, en la mesa, viendo cómo puede solucionar los problemas de distintos puntos de vista. Es, entre comillas, el que ve siempre el vaso, no ve el vaso medio lleno, ¿ya? No ve el vaso medio vacío. Siempre para él hay una solución. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí alguna vez me llamaron y me dicen, oye, este equipo no está funcionando, tienen un sueldo increíble y necesito hacer, no sé qué pasa. Y yo voy y durante un mes estuve trabajando con ese equipo y me doy cuenta y le digo, ojo, aquí la solución es la siguiente. Hay 8 trabajadores, hay 8 colaboradores, pero hay 6 que son killers. Obviamente, no es que se van a matar entre ellos, pero hay 6 killers, o sea, tienes ahí un choque entre ellos que no se va a solucionar. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Hay que trabajar con ellos y ver cómo amoldarlos o cómo ir trabajando con ellos para ir viendo a ver si saco un par de killers de aquí, los cambio de posición y coloco más socializers. Hay que hacer una mixtura. Y dentro de estos players ya tenemos más adentro, como ven el círculo que está ahí, o sea, el octágono que está ahí, donde tenemos el filantropista, el disruptor, el espíritu libre, el player, que es el apostador. Hay uno que va a toda, que yo podría decirse que yo soy un killer apostador, y a mí me lo han encarado muchas veces, y hay que reconocer eso, una de las cosas que tiene la agilidad. Que yo voy y voy seguro, no mido consecuencias cuando voy ciertas veces a hacer ciertas cosas. Entonces, hay que entender que hay distintos tipos de jugadores, y esos jugadores nos dan las mixturas para entender el sistema gamificado. Entonces, ese tipo de jugadores es lo importante. Dentro de esta implementación de gamificación, tenemos varios puntos para tener en cuenta. Primero, lo que les decíamos, motivación intrínseca, ¿ya? ¿Cuál es la motivación intrínseca de la persona que va a participar en el proceso gamificado? Ya sea la motivación intrínseca, como decía Begoña, si es para a un tercero, si es para mí, si es solamente para mí, mi familia, si es para mi núcleo. Luego, voy a superar un reto individual y no una recompensa externa. Tengo un reto individual que superar. Por ejemplo, motivación intrínseca, superar un reto, el miedo a exponer frente a más personas. Eso es una motivación intrínseca. El miedo hay gente que tiene el miedo a salir a vender sus productos, el miedo al fracaso. Hoy día el miedo al fracaso, el miedo a fracasar, es una motivación intrínseca. Siempre la dificultad tiene que estar acorde al nivel cognitivo de cada persona. Yo no puedo poner en un sistema gamificado una dificultad al nivel de una persona que no está al nivel cognitivo, ¿ya? Eso es muy importante, tengo que entender con quién estoy al frente. Yo no le puedo poner una dificultad y decirle a una persona, necesito que de aquí a mañana me entregues una programación en C++, para los que saben más de ingeniería o de más de programación, en C++, si la persona nunca en su vida sabía programar y solo ha logrado a niveles como yo en Arduino básico. O sea, la persona se va a volver loca. Potenciar la creatividad. ¿Cómo ayudamos a que la persona potencie la creatividad? Eso también es implementación de la gamificación. Y hacer posible que implique al grupo, a terceros, para atender el reto como un logro colectivo. La gamificación, ojalá que sea colectiva, que sea que todos cumplimos un logro y cumplimos un reto a nivel colectivo, siempre colectivo, tratar de que no sea individual, tratar de que la gamificación sea para todos, sea para un colectivo. Que sea atrayente, eso es importantísimo, que sea atractivo, que sea sensual, que sea como el perfume, como dice alguien por ahí, que sea atrayente, ¿ya? Que se integre lo cotidiano, la gamificación tiene que ser cotidiano, o sea, tenemos que gamificar procesos de lo cotidiano.
La otra vez me tocó ver un proceso de gamificación, antes que cuando apenas entramos en pandemia, una persona que es partner, que se certificó con nosotros, gamificó el proceso en una empresa en Santiago, cuando los trabajadores de una empresa iban a almorzar a buscar sus bandejas, que era el mismo proceso de siempre, de ir a almorzar, gamificó el proceso de lavado de manos, de la bandeja, la zona limpia, de los turnos, de todo eso, gamificó algo tan cotidiano como ir a almorzar, donde daban puntos, iban ganando cosas. Entonces, eso era un proceso gamificado, y al final lo entendieron no como una imposición de reglas de sanitización, sino como algo, como una especie de juego. Lo que les interesó y lo que les gustó, y los equipos que iban juntando puntos, tenían permiso para salir más temprano, tenían puntos para hacer otras cosas. Entonces, era distinto. Que las reglas sean claras, como decía Begoña, que las reglas sean muy claras. Yo tuve una muy mala experiencia, y aquí hay que ser muy transparente, tuve una muy mala experiencia contando una vez un juego, las reglas de un juego que nunca la había visto, y las tuve que contar, y las conté mal, y la experiencia fue pésima, fue atroz. La regla hay que ser clara, y uno tiene que saber lo que está explicando, ¿ya? Y uno tiene que ser muy objetivo de que uno a veces se equivoca también. Por más que uno haya pasado año a año, uno se tiende a equivocar también. Tener en cuenta en que cada persona, en caso de que sea colectivo, tener en cuenta eso, que las herramientas y dinámicas planteadas sean adecuadas, tienen que ser adecuadas, y que sea smart.